¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que ilumine nuestra mente, abra nuestro corazón para podernos alimentar en este día, Viernes Santo, de la Palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y el que lo iba a entregar conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús contestó: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada de escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué ha faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él le negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pero Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. En el amanecer, era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le contestó:
¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia o habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se lo pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, Salve rey de los judíos. Le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, mirad, os lo saco ahora para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Y Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está en contra del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, he aquí a vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Les dieron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Los soldados cuando crucificaban a Jesús cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Y dijeron, no la rasguemos, sino echemos la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de María, la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús cuando tomó el vinagre dijo, está cumplido.
e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque el sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto que salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebraron un hueso, y en otro lugar de la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo de los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas según la acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el día de hoy celebramos o estamos celebrando como tal desde el día de ayer, Jueves Santo, la solemnidad más grande, el centro como tal de nuestra fe católica, que es la muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de nuestra fe, es el resumen de todo lo que creemos en ese Dios, que dio la vida por nosotros, pero ese Dios también que vive y que nos invita a tener esa vida eterna junto a Él. Entonces, recordando lo que conmemoramos en este día, en especial ese acto tan grande que es el momento en que Jesús muere en la cruz, ese momento en donde, así como Él le dice, también recuerdan un otro pasaje de la Escritura que dice, miraron el que traspasaron, este día en donde se conmemora o celebramos la exaltación de la Santa Cruz, porque es el signo más importante para nosotros, en donde mirando la cruz comprendemos y recordamos en todo momento la infinita misericordia de Dios. Tenemos en cuenta que en ese momento donde Jesús cumple su misión, que fue el salvarnos a nosotros, es el momento donde somos redimidos por la sangre de Jesús, donde se nos es limpiada el alma de nuestros pecados, aquel momento en donde podemos entrar de nuevo al cielo porque se nos es abiertas las puertas del cielo, aquel momento donde vemos a ese Jesús humilde, ese Jesús que simplemente se ha derramado en amor, y recordamos ese pasaje que Él mismo lo dijo, que es, no hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos, y Él lo cumplió a cabalidad, dio ejemplo de cada una de sus palabras. Y algo que me parece muy impresionante, como recordando o repasando todo lo que está en la lectura de hoy, que es toda la pasión de Jesús, hay un momento en donde cuando Jesús es arrestado, vemos también la autoridad de Jesús. Jesús nunca perdió su autoridad, siempre sabía quién era Él, siempre tenía presente cuál era su misión. Por eso Él dice y habla y responde cuando sabe que es debido, de que Él es el rey, pues el rey enviado por Dios, que su reino no es de aquí, y le responde de una manera amorosa pero con autoridad. Otro punto que también me parece como importante resaltar y que me llama mucho la atención es la actitud de Pilatos. Vemos un Pilato de que, claro, él era el gobernador de esa época, el que dirigía como la parte política de Jerusalén, y vemos cómo él, queriendo hacer lo correcto, trataba como de satisfacer lo que querían los judíos, pero él no quería crucificar a Jesús, él no encontraba ninguna culpa de él y él no quería derramar sangre innecesaria, lo que vemos de pronto en otro pasaje donde vemos el hecho de que él se lava las manos, pero él realmente en su corazón sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y hay alguna palabra
que me parece clave en la actitud de Pilato es, llegó a sentir más miedo, llegó a sentir mayor temor. Y es algo que nos identifica a veces a nosotros como vida de pecadores. Ya pasando como a la parte de reflexión para nuestras vidas. Muchas veces somos como ese Pilato que tenemos temor, que a pesar que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, de cumplir tal vez normas, tanto religiosas como políticas, en el trabajo, bueno, en tantas cosas, siempre hay ese temor de salir, de ir a contracorriente, así como lo hizo Jesús, así como Jesús demostró con su ejemplo todo lo contrario a lo que hablaba el mundo, y nosotros estamos llamados a ser esos nuevos Cristos acá en la tierra, aquellos que lo anunciamos, que lo proclamamos, que somos felices de decir que somos creyentes, que amamos la cruz de Cristo, que fuimos redimidos desde que Jesús murió en la cruz, que ya no le pertenecemos al demonio, que tenemos ahora libertad, que salimos de la esclavitud gracias a ese momento, pero que también nosotros debemos abrazar ese regalo de la redención para poder realmente llegar a la salvación. Entonces, esa actitud de Pilatos que nos lleve a reflexionar. Tal vez nosotros cometemos cosas sin intención en su momento, pero nos dejamos llevar por el mundo, por lo que nos digan los demás, por lo que los demás, el que dirán los comentarios de la gente, y no nos arriesgamos a realmente evangelizar y a proclamar el amor de Dios. Y es algo también muy bonito que en su conversación con Jesús y Pilatos, el mismo Jesús dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Estamos invitados a escuchar la voz de Dios. Si nosotros no escuchamos su voz, si realmente no lo seguimos o no cumplimos sus mandatos, no estaríamos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? El mismo Jesús es la verdad. Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Nosotros podríamos decir, ¿quién es la verdad? Sabemos que Jesús es la verdad. Jesús en otro pasaje de la Biblia nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en otro también nos dice, la verdad os hará libres. Jesús nos da libertad y nos la cumplió en el momento de la cruz, nos dio plena libertad desde el momento en que nos fuimos liberados de las cadenas del pecado, en donde ya no estamos sometidos bajo el poder del maligno, sino ya depende de nosotros si nos acercamos a ese perro rugiente, por decirlo así, que es el demonio, o permanecemos constantemente en la voluntad de Dios y en su amor. Por eso en este día les quiero invitar, les quiero dejar la tarea que meditando en la pasión de Jesús, meditando en cada momento de sufrimiento, su oración, el ver cómo Judas es entregado por su discípulo que era Judas, por alguien tan cercano como él, al ver cómo es flagelado, cómo es coronado de espinas, cómo es humillado, cómo lo perdió todo humanamente hablando, pero cómo también lo entregó todo él por amor a nosotros. Como incluso terminando el Evangelio, se nos dice que ya como llegando como lo último, como saliendo lo último que debía de hacer, fue aquel momento en donde nos entrega a nuestra Madre del Cielo, donde le dice, mujer, hay aquí a tu hijo, hijo, y aquí a tu madre. Entonces, es muy importante ver siempre la actitud de Jesús de humildad, de amor, de entrega total a la humanidad, de entrega total a cada uno de nosotros, a ti y a mí de forma personal, de un amor que es inimaginable, que difícilmente vamos a llegar algún día a comprenderlo, pero que meditando la cruz es imposible no sentirnos amados. Meditando la cruz, mirando la cruz, es imposible no sentirnos liberados, no sentirnos que tenemos un Dios que nos ama infinitamente y que lo único que quiere de nosotros es que seamos felices, que tengamos una libertad verdadera. Por eso, como les decía, nuestra tarea principalmente meditar la pasión de Jesús en todo momento, no solamente en esta Semana Santa, sino siempre contemplar a Jesús. Mira la cruz, siempre podamos, así como él también lo dice en el Evangelio, cuando dice que así como en el tiempo de Moisés Dios les dijo que quisiera una serpiente de cobre y que todo el que la mirara se salvaba, así es Jesús cuando es enaltecido.
miraremos al crucifijo, y cuando nosotros contemplemos esa pasión realmente, cuando aceptemos y la abracemos, esa cruz, vamos a ser salvados. Esa es nuestra primera tarea, meditar en todo momento la salvación. Pero la salvación, ¿en dónde? En la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y como otra tarea, mirar la actitud de Pilatos, de tener en cuenta que si estamos con Dios no debemos tener temor. El miedo nunca va a ser de Dios, el miedo sabemos de quién viene. Entonces, mirar y analizar nuestra vida. Tal vez estamos teniendo muchos miedos al mundo, al qué dirán, nos da miedo ir a contracorriente. Y el otro, pues la actitud de Pedro, que es algo que no se puede dar por alto, el hecho de que, y le pasó algo muy parecido a Pilato en el sentido de que él siguió a Jesús. Ahí dice que él se fue atrás hacia el lugar donde lo habían apresado con otro discípulo a esperar. Obviamente en su corazón, yo creo que, o en su mente, como de bien, de pronto diría uno atravesado que era Pedro, o siempre como queriendo llevar la iniciativa, se fue a querer defender a Jesús. Pero el momento cuando le llegó ahí como cara a cara la prueba de que si él de pronto lo reconocía como discípulo, le iba a esperar lo mismo, se llenó de miedo igual que Pilatos y dijo: no lo conozco, no lo soy, o sea, no sé quién es ese rey de los judíos. Entonces, que podamos pedir la gracia de nunca tener miedo. El Señor nos dice en su palabra, en toda la Biblia, gran cantidad de veces: no temáis. Que podamos pedir la gracia también a nuestra Madre, que en la pasión podemos ver como una la entrega, de que con ella, junto a ella, de la mano, nunca tengamos miedo, porque ella siempre nos va a mostrar al que es el amor, al que es nuestra salvación. Por eso, reflexionando esto, principalmente invitando en este Viernes Santo a que estemos en todo momento pensando en Jesús, en esa cruz que ha sido nuestra salvación. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar esta reflexión del Evangelio del día de hoy. Vamos a recordar en nuestra vida todas las veces que tal vez no hemos podido dar testimonio del amor de Dios en nuestras vidas, que tal vez nos hemos quedado guardado ese amor y esa sanación que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que nos das. Te damos gracias, te alabamos y glorificamos por tu pasión, por tu cruz. Pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa, que siempre estemos con María ahí junto a la cruz, que podamos ser como ese discípulo amado, que llevamos a María en nuestra casa, pero que siempre estamos junto a ella y llegamos junto a ella a la cruz a contemplarte, a adorarte, a amarte. Por eso, Señor, haznos discípulos de la cruz, haznos misioneros, siempre teniendo en nuestro corazón el signo del cristianismo, que es la cruz. Que abracemos nuestra cruz diaria, que abracemos nuestras dificultades uniéndola a tu cruz, Señor. Te entregamos todos nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro corazón, que no nos detenga el miedo, sino siempre nos mueva la fe y el amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María.